Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe desde hace años mucha controversia sobre la verdadera identidad de Jesucristo, su infancia, sus viajes alrededor del mundo, las figuras de los tres reyes magos, las alineaciones planetarias asociadas a ellos, sobre todo la conjunción de la Luna con Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que por cierto es el símbolo de los cristianos, la estrella de Belén, que también ha sido asociada a la estrella de Sirio, la más brillante del firmamento, y sobre todo a la escena del portal de Belén, que se repite en Occidente para conmemorar la supuesta llegada del Mesías que salvaría a la humanidad. Sin entrar en polémicas vacuas y por supuesto, con todo respeto, ya que existen diferentes interpretaciones de todo tipo en diferentes credos, me gustaría enseñaros un descubrimiento que se realizó en el año 2005 en una pequeña cueva situada entre el Valle del Nilo y la meseta de Gilf Kebir, en medio del desierto de Egipto, que a mí personalmente me parece fascinante. Hablamos de la llamada Cueva de los Padres y en ella podemos ver una escena extraordinaria que podría poner en jaque a lo que millones y millones de personas creen que fue el nacimiento de Jesús y toda la escena que lo rodea. Los descubridores son el equipo de Marco Morelli, que es el director de Ciencias Planetarias de Parto en Florencia, y bueno, pues estos científicos han expuesto públicamente hace pocas fechas este hallazgo. Han tardado casi 11 años en exponerlo, tras estudiarlo detenidamente durante, como decía, más de una década, y aquí vemos tres figuras que han sido identificadas como un padre, un papá, una mamá y una figura infantil que está por encima de ellos, es decir, un padre, una madre y una figura que es un niño que está ascendiendo o descendiendo. Aquí estamos viéndolo con diferentes ampliaciones, el marcado en la roca de más de 5000 años de antigüedad y por tanto precediendo en 3000 años toda la iconografía religiosa actual, se realizó con ocre y el artista del Neolítico tardío aprovechó los relieves para dar énfasis a algunos elementos. Según este equipo de Ciencias Planetarias, esta figura infantil estaría asociada al cielo y más aún, esto no sería una imagen corriente y moliente, sino un recién nacido elevándose hacia el cielo. Esto, por supuesto, realmente es muy curioso porque según la cultura que habitó allí en esos años, en ese tiempo y también otras contemporáneas en otros lugares del mundo, la tierra está asociada con la muerte y el embarazo está asociado con el cielo. Esto, por tanto, sería una escena de, como decía, un papá, una mamá y un retoño de hace 5000 años. Ese retoño es una figura de un nacimiento místico y mesiánico por ese ascenso o descenso de o hacia los cielos, algo que necesitaba ser escrito y adorado. La madre aparece a la izquierda sin cabeza, ya que esa parte de la piedra pues está erosionada, y a la derecha aparece la figura masculina, igual que aparecen María y José en los belenes actuales. El padre tiene una curiosa forma humanoide con gran cuello y cabeza achatada, que es sorprendentemente, y aquí hay algo que me ha parecido asombroso, similar a otras representaciones de supuestos humanoides contemporáneos asociados al fenómeno ovni encontrados en cuevas alrededor del mundo. La forma de la escena es similar a la que tienen, por ejemplo, los dos humanoides de la cueva de Valcamonica en Italia, datada 5000 años antes, en el año 10.000 a.C., con dos humanoides. Esto la verdad es que es extraordinario. Podríamos estar ante representaciones bidimensionales, así que si se sigue indagando en el tema nos encontramos con cosas aún más fascinantes. El relieve del niño hace un efecto de ojos salientes y almendrados similares a los de cientos de casos de avistamientos de extraterrestres por todo el mundo desde hace siglos. También hay unas pinturas en la India que desde luego pues tienen el mismo efecto. Es evidente que la erosión desde hace 5000 años pues ha podido hacer este efecto, con lo que tendríamos dos versiones, con erosión y sin erosión.
Pero bueno, con todo esto, si seguimos analizando toda esta escena, nos encontramos un círculo a la derecha, que siempre aparece en la iconografía de todos los belenes y que se identifica con la famosa estrella de Navidad. Pero claro, aparece como un círculo y normalmente nosotros lo vemos como una estela, ¿no? Y no como una especie de cometa, ¿no? Con su estela ahí tan bonita, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es una representación real, y es que lo de la estela fue solo una invención del pintor Giotto di Bondone, impresionado por el paso del cometa Halley en el año 1301. Ahí por tanto tenemos a la estrella de Belén y bueno, pues es que se ha teorizado como una posible explosión de una supernova, como la estrella Sirio y como una alineación estelar, la de Júpiter con Saturno, como decía en la constelación de Piscis. Esto lo decía al principio la de los cristianos, ¿no? También hay dos animales, uno que se ha identificado como un león descabezado y otro que se ha representado como un primate, un babuino, y aquí podría estar la clave, en estos dos animales. El león en la iconografía cristiana aparece en el Antiguo Testamento ni más ni menos que 130 veces. Aparece en los textos originales como símbolo de fuerza, de poder, de coraje, de dignidad y de ferocidad. Un símbolo de grandeza que llegó a ser la insignia del rey Salomón y, lo más interesante de todo, un animal que aparece en la Biblia en el Salmo del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 5, diciendo: «Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y aquí, por supuesto, está la clave, porque Jesucristo es el descendiente del rey David, el león de la tribu de Judá, siendo por tanto ese relieve una mención a esa figura mesiánica, la de Jesús, ¿no? El problema es que, claro, esta figura se adelanta 3000 años al nacimiento del supuesto Mesías del Belén, que, bueno, pues que ha sido identificado siempre por la fe cristiana, con esa iconografía similar a lo que estamos viendo en esta cueva de hace 5000 años. Algo no encaja, pero sí encaja, porque, claro, ¿sería posible que los cristianos utilizaran una antigua historia para dar forma a la suya? Hablaríamos de unos hechos y unos símbolos que se remontarían a como mínimo 3000 años antes de lo que la Biblia dice. Esto es muy polémico, claro, porque Jesús nacería, pero la escena sería anterior en el tiempo. Hablaríamos de que la Iglesia habría aprovechado esta iconografía para dar forma al nacimiento de su Mesías. Pero aquí hay algo tenebroso, porque si lo vemos, este león está descabezado. ¿Sería lo contrario? Desde luego muchos lo atribuirían al anticristo. Y así sería, porque si leemos pues todo lo que sería este salmo, no es precisamente bueno. Este símbolo del león de Judá hace una mención tremenda a lo que serían los sellos del Apocalipsis. Los primeros 4 sellos, desde luego, son tremendos. El primer sello introduce al anticristo, el segundo causa una gran guerra, el tercero una hambruna, el cuarto hambre y más guerra, el quinto, pues aquí habla de que todos los que sigan la fe de Cristo serán martirizados por su fe durante el tiempo del fin, y el sexto y el séptimo pues crearían brutales terremotos. Además, el sexto es muy curioso porque aparece ese terremoto con unas conjunciones planetarias y astronómicas que serían totalmente extrañas, ¿no? Como lo que veíamos con esa conjunción entre Júpiter y Saturno y la Luna, asociados ellos a esos 3 reyes magos. Todo estaría relacionado, si os dais cuenta. Tenemos, por tanto, en esa figura del león, las menciones del Apocalipsis, la estrella Sirio, las menciones al descendiente del rey David y un increíble descubrimiento de un portal de Belén idéntico al que ahora tenemos, con elementos que hacen alusión justo a lo contrario de lo que se cree que es, y que representa algo que ocurrió mucho antes. Es decir, todo esto está relacionado y es posible que los belenes que tenemos en las casas pues estén representando realmente, en vez de a Cristo, a lo contrario.
Si estudiamos al otro animal, también hay sorpresas, porque el babuino es el dios Tot de los egipcios, dios de la sabiduría, y aparece siempre relacionado con culturas arcaicas de hace miles de años. Y esto es increíble porque de hecho aparece en la Biblia en la sección del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 14, diciendo: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Ahí, por tanto, tenemos un babuino que expone una figura de un macho cabrío identificado con la iconografía del anticristo o del satanismo desde hace milenios, y según el profeta Isaías 34:14, un establecimiento aquí en la tierra, como veíamos esa llegada de ese retoño a la tierra. Una llegada, como decíamos, ¿no? El ascenso o descenso del bebé es otra clave del dibujo. Es algo divino para los que lo escribieron, y así lo han expuesto los investigadores que lo han descubierto, tanto para bien como para mal. Más que curioso, desde luego, es este portal de Belén, como vemos. Se sabe por la apertura de fosas que el rey Herodes sí mandó matar a cientos de primogénitos al enterarse del nacimiento de un niño en Belén, que todos pensaban que iba a ser Jesucristo, y se sabe que las alineaciones planetarias coincidían con la aparición de esos supuestos 3 reyes magos de Oriente, como esas alineaciones de Júpiter, Saturno y la Luna que decíamos al principio. Es decir, a alguien estaban buscando hace 2000 años, pero la iconografía encaja con este descubrimiento de estas pinturas de hace 5000 años, pasando de largo, si me apuráis, el tema de la relación con los seres ajenos a la Tierra, aunque los ojos sean de lo más siniestro y las figuras sean idénticas a las de Italia y la India, ¿no? Bueno, es evidente que sigue habiendo un misterio de cómo y cuándo nació esta figura de Jesucristo, y de hecho existe un gran parentesco en la iconografía religiosa con ese niño nacido supuestamente del Espíritu Santo y de la Virgen María, un niño que sería hijo de Dios ascendiendo o descendiendo del cielo. Es lo mismo que vemos aquí si elegimos la primera opción, como decíamos, y no nos quedamos con esos ojos almendrados que son similares también a los seres de Sego Canyon de la India o de Italia, como decíamos, ¿no? Esto es completamente subjetivo. Aquí, por tanto, tenemos una serie de elementos que podrían haber sido utilizados en su momento en una amalgama de tradiciones, tal y como ocurrió con las celebraciones de los solsticios y las Saturnalias romanas para celebrar los 25 de diciembre y así aunar a todos los credos. Ante esto, como siempre, preguntas fascinantes. ¿Sería posible que esto fuese un hecho que incorporaría a la historia del cristianismo para dar más fuerza a las profecías que decían en aquellos tiempos que nacería el Hijo de Dios? ¿Sería de hecho posible que la Iglesia necesitara una iconografía preciosa, humana, que conectase con la gente de aquel entonces y hubiese utilizado esa escena antiquísima para llegar a todo el mundo? ¿De dónde saldría esa escena hace 5000 años? ¿Cómo se tomaría a día de hoy la Iglesia y el mundo todo esto que se ha descubierto? ¿Cómo se lo va a tomar a día de hoy? ¿Y cómo se lo tomaría la gente que tiene los belenes en casa? Que toda esta representación que tenemos fuera una representación que hace alusión a algo que pasó hace 5 o incluso 10.000 años. ¿Cómo se lo podría tomar esto el mundo? Porque sí que os digo que, por supuesto, esto que estamos hablando no va a salir en los medios de comunicación normales. Bueno, todo está relacionado, como vemos, es siempre lo mismo, la misma historia, pero con saltos de 3000 años. ¿Usó la Iglesia la iconografía que había en el antiguo Egipto y en el Imperio Romano? ¿Y esto lo usó para su expansión? Grandes preguntas sobre arqueología y paleoarqueología. Y bueno, pues aquí tenemos este programa
por supuesto, con todo respeto, que lo he hecho, que espero que os haya gustado muchísimo. Y nada, bueno, pues espero que todo esto os haya hecho pensar un poquillo en lo poco que sabemos realmente de nuestros ancestros, y que, bueno, pues si tenéis alguna pregunta o algún descubrimiento que hayáis hecho por vuestra cuenta, pues lo pongáis en la cajita de comentarios. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe desde hace años mucha controversia sobre la verdadera identidad de Jesucristo, su infancia, sus viajes alrededor del mundo, las figuras de los tres reyes magos, las alineaciones planetarias asociadas a ellos. Hablamos de la llamada Cueva de los Padres y en ella podemos ver una escena extraordinaria que podría poner en jaque a lo que millones y millones de personas creen que fue el nacimiento de Jesús y toda la escena que lo rodea. Los descubridores son el equipo de Marco Morelli, que es el director de Ciencias Planetarias de Parto, en Florencia, y bueno, pues esto, sobre todo la conjunción de la Luna con Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que por cierto es el símbolo de los cristianos, la estrella de Belén, que también ha sido asociada a la estrella de Sirio, la más brillante del firmamento, y sobre todo a la escena del portal de Belén, que se repite en Occidente para conmemorar la supuesta llegada del Mesías que salvará. Los científicos han expuesto públicamente hace pocas fechas este hallazgo, han tardado casi 11 años en exponerlo, tras estudiarlo detenidamente durante, como decía, más de una década. Y aquí vemos tres figuras que han sido identificadas como un padre, un papá, una mamá y una figura infantil que está por encima de ellos, es decir, un padre, una madre y una figura que se unía a la humanidad. Sin entrar en polémicas vacuas y, por supuesto, con todo respeto, ya que existen diferentes interpretaciones de todo tipo en diferentes credos, me gustaría enseñaros un descubrimiento que se realizó en el año 2005 en una pequeña cueva situada entre el Valle del Nilo y la meseta de Gilf Kebir, en medio del desierto de Egipto, que a mí personalmente me parece fascinante.